¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, qué gusto, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? Ahí Bien, buenos Buenos sobreviviendo. días, dicen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buen Un día, gustazo. licenciado. Los chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, de tener los documentos, de tener las pensiones al día, ¿no? Para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, el día de hoy vamos a avanzar en el primer tema de nuestro contenido, ¿no? Y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de los mayas, ¿no? Perdón. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No, Licen. No, excelente, muy bien. Me regalan un segundito, por favor, ¿no? Ya, excelente. Ahí tal vez, por favor, ¿me confirman? Para nada. Ahí está, Ahí, licenciado. ahí salió. Excelente, muy bien. Buenos Entonces, días, licenciado. pues vamos a trabajar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es acerca de la civilización maya, ¿no? Como ustedes saben, directamente los mayas fue una cultura que existió en América Central, ¿no? Y es parte de las culturas precolombinas, ¿sí? ¿Por qué directamente se conocen como las culturas precolombinas? Porque son culturas que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Y bueno, en este caso los mayas fue una cultura que prácticamente nos dejaron grandes aportaciones, no tanto como sociedad como las obras de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, los mayas directamente realizaban los templos, ¿sí? Conocidos directamente como pirámides escalonadas. ¿Escalonadas por qué? Porque prácticamente, como podemos observar en estas imágenes, contaban con graditas. Y al final directamente encontrábamos lo que es un pequeño templo en donde realizaban los ritos religiosos, ¿no? Aquí encontramos la construcción de algunos monumentos por parte de los mayas y sobre todo aquí también tenemos una representación directa de los dioses en general, ¿no? Muy bien, civilización maya. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Con gusto, licenciado. Civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de las de culturas posteriores. Excelente, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer que los mayas, en este caso, tuvieron su origen desde el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo, ¿no? Aquí podemos verificar los avances en el tema de la arquitectura, de la matemática, de la astronomía, ¿no? Y sobre todo, pues, mantenían su propia organización social, política, religiosa, que prácticamente sirvieron de base para las culturas que fueron avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? En esas imágenes directamente podemos observar cómo los mayas estaban directamente vestidos, ¿sí? ¿Qué colores también representaban, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de cómo ellos practicaban un deporte parecido al fútbol que tenemos al día de hoy, ¿no? Y que prácticamente era un deporte para elegir a los sacrificados. Excelente, ¿no? Aquí podemos ver lo que son las plumas que utilizaban, los colores y su vestimenta también, ¿sí? Muy bien, la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor?
Señorita Dalila. No, no nos encontramos. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Margarita Garcés, por favor? Ubicación. Dicen buenos días. Muy buenos días. Dice ubicación. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas, en Chachilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chinche, Ilza. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar directamente acerca de la ubicación, ¿no? Que prácticamente lo encontramos en América Central, ¿no? Hablando directamente de la península de Yucatán en México, ¿no? Si bien es cierto, también podemos mencionar que abarcaron territorios como Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y sobre todo directamente lograron construir lo que son ruinas bastante importantes hasta la actualidad, ¿no? Las ciudades y las ruinas, en este caso conocidas como Yaxchilán, Tulum, Coello, Coba, Copán, Palenque y Chichen Itza, ¿no? Que fueron las más representativas, ¿sí? Muy bien, características de los mayas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Daniela Quinche, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, dicen ya. Características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar los siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. ¿Me escucharon? Sí, le escuchamos. Fuerte. Ya. Excelente, muy bien. Parece que alguien me silenció. No sean malos. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las características, ¿no? Podemos establecer de que fueron culturas que prácticamente establecieron sus propios ritos, costumbres y ceremonias, ¿no? Se asentaron directamente en la península de Yucatán. Eran politeístas. ¿Qué quiere decir el término politeísta? Creían en varios dioses, creyentes de varios dioses. Varios dioses, muy bien, que se relacionaban directamente con la naturaleza, ¿no? Su economía se basaba directamente en la agricultura, ¿no? Y también nombraron lo que se conocen como las ciudades-estados, es decir, que mantenían lo que es un representante directo, ¿no? También podemos hablar en la aportación de los conocimientos de matemática, astrología y la escritura, ¿no? En matemáticas, los mayas pues estaban estudiando y crearon directamente el número cero, ¿no? Ellos prácticamente en matemática
lograron dar un salto bastante importantísimo en este conocimiento, ¿no? Porque nos aportaron el cero y también la numeración decimal. ¿Qué es la numeración decimal? Números que van de dos en dos. Decimal, ¿será? Decimal. Decimal. Vigesimal sí puede ser de dos números, no hablando de 20 en 20. Decimal, ¿de qué valor será? 10 en este momento. ¿De 10 en 10? Excelente, de 10 en 10. Buenos días, Liz. Disculpe, ahorita me conecto, no estaba en la clase. Muy buenos días, sí, excelente. Ahora, nosotros podemos interpretar, ¿no? Que es un estudio dentro de la matemática bastante avanzada, la astrología, la escritura y sobre todo también la creación de los templos, ¿no? Aquí tenemos pues imágenes de cómo los mayas directamente se vestían, ¿sí? Hablando de los guerreros importantes y sobre todo de la población, ¿no? Muy bien, la organización política y social. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Mancero, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Estoy. Muy buenos días, por favor. Permítame un segundito ampliarle esto. Organización política y social. Organización política. Los mayas formaron ciudades, estados con cierta independencia, gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder alat único de cada ciudad, estado era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobierno independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de... Ay, no, se fue. Chichén Itzá. Chichén Itzá, ciudad de estado de la cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades de estados más importantes de la cultura maya. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, dentro de la organización política prácticamente estaban dentro de las ciudades-estados. Es decir, por ejemplo, en el caso de Quito, ¿cuál es el máximo representante de Quito? Presidente. El alcalde. El alcalde. Muy bien. A su vez, ¿cuál es el máximo representante de nuestro país? El presidente. presidente de la República. El presidente de la República, ¿no? Y en el caso de las ciudades-estados funcionaban de esa manera. Es decir, que en el caso de la representación de aquí, de Quito, es el alcalde. A su vez, el alcalde debe rendir lo que es información al presidente de la República. Y es algo similar a lo que funcionaban las ciudades-estados. Es decir, cada ciudad se manejaba por un representante, ¿no? Y que en la mayoría de los casos era un líder guerrero. También podemos hablar en este caso del fortalecimiento de ciudades, hablamos también de ruinas importantes, en el caso de Chichén Itzá, en donde prácticamente realizaban sus ceremonias religiosas, ¿no? Aquí encontramos pues personas que en este caso estaban vestidas de estos colores, también podemos hablar directamente de los guerreros, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la organización social. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor Juan Carlos Manovana? ¿Estamos ahí? Sí, me dicen. Ya, organizaciones políticas y social. Organización social. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera. Sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se le otorgaba el poder supremo, ya que se lo creían capaces de comunicarse con los dioses. Gobernantes, familias encargadas de gobernar las ciudades, estados, vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto.
Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la organización social prácticamente estaban divididos de esa manera, ¿no? Los sacerdotes que obviamente pues representaban la clase religiosa, los gobernantes que prácticamente estaban dentro de las ciudades-estados, ¿no? Aquí también podemos atribuir la nobleza, que estaba conformada por jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes, ¿no? Dentro de la clase social también encontramos artesanos, campesinos. Estos solían vivir afuera de la ciudad en bajas condiciones económicas y en algunos casos eran considerados esclavos, ¿no? Esclavos, miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa, ¿no? Miren, si bien es cierto, podemos determinar de que las clases sociales de los mayas estaban bien jerarquizadas, ¿no? Pero sobre todo ellos también practicaban lo que es la esclavitud. Es decir, que prácticamente los esclavos eran prisioneros de guerra como tal, ¿no? Y en algunos casos eran utilizados para los sacrificios, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de la economía de la cultura maya. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Giuseppe Alexander? ¿Estamos ahí? Giuseppe Alexander Hurtado Proaño. ¿No? ¿Listo? Excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor? En este caso, la señorita Leire Teresa Ambrosio. ¿Estamos ahí? Sí. Por favor. Economía. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La economía, ¿no? Dentro de la economía de los mayas se basaba directamente en la agricultura, ¿no? Y producían principalmente maíz, frijoles, sí, hablamos también de la batata, el poroto, y sobre todo también podemos establecer que tuvieron cultivos acerca de las medicinales, es decir, plantas medicinales, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que son las técnicas de irrigación, es decir, el directamente de cuidar lo que son las tierras para la agricultura mediante los canales de riego, ¿no? Por ejemplo, los mayas directamente practicaban una técnica que se le conoce como la técnica de las chinampas, es decir, colocar directamente pequeñas porciones de tierra, ¿sí? Y obviamente rodearlas por agua, justamente como tenemos en esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son la creación de estas chinampas, lo que facilitaba, por decirlo así, para que la tierra sea más fértil y eventualmente los productos salgan de la mejor manera, ¿sí? En esta imagen podemos observar muy bien la de acá, que prácticamente utilizaban esta técnica para elaborar estos productos, ¿no? Y aquí también podemos observar cómo ellos prácticamente ya cosechaban los frutos en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Judith Moreira? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Religión. Religión de la cultura maya. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunab, Ku e Itzana.
pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Religión, ¿no? Bueno, en este caso eran politeístas, adoraban a la naturaleza, pero también crearon lo que son calendarios, ¿no? Porque también se enfocaron directamente a la astronomía, ¿no? Si bien es cierto, el calendario maya, ¿hemos escuchado alguna vez acerca del calendario? Sí, Listen, parece que sí. ¿Qué nos decían del calendario maya? Ellos, a ver si no estoy mal, ellos se guiaban por las fechas para poder sembrar, Excelente. Sí. Muy bien. Sí, Listen, Sí. eso. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, los calendarios, como la compañera mencionó, ¿no? Fueron creados directamente para tener lo que es un tiempo. Ya no se olviden, por favor, de colocar el audio en silencio, ¿sí? Excelente, muy bien. Prácticamente con los calendarios lograban tener lo que es una mejor ubicación del tiempo para el cultivo, en este caso, de los productos en general, ¿no? Si bien es cierto, los mayas directamente lograron establecer los 365 días del año, ¿sí? Pero ellos decían directamente que solo se trabajan los 360 porque decían que al año prácticamente siempre pasaban 5 días malos. Entonces, eventualmente lograron determinar los días porque eran expertos directamente en el estudio de la astronomía, ¿no? Aquí podemos detallar que uno de sus dioses principales era el Hanukkah y el Itzamá, que prácticamente representaban dioses dentro de su religión, ¿no? Y que obviamente para cada fenómeno tenía pues su propio dios, el propio dios de la lluvia, del viento, del sol, de la muerte, de la guerra, entre otros, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación entre los dioses mayas con los aztecas, tienen bastante similitud, ¿por qué no? Porque prácticamente los mayas fue lo que es una cultura bastante incipiente que influyó directamente en los aztecas, ¿no? Y obviamente ellos también se apropiaron pues de algunas habilidades y técnicas que los mayas en su momento pues lograron realizarlas, ¿no? Ahora, los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, a los actos adivinatorios, sacrificios rituales, ¿no? Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro Popol Vuh, ¿no? Si bien es cierto, ellos practicaban lo que son los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificaban animales para poder hacer lo que hacían en la religión. Ya, muy bien, el sacrificio. Una Es una ofrenda. ofrenda hecha a una divinidad, un señal de reconocimiento u obediencia. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos observar, ¿no? Que en la mayoría de templos, sí, de las pirámides escalonadas, prácticamente realizaban sacrificios humanos, ¿no? Colocaban a la persona en una posición bastante baja y pues el sacerdote con una daga, pues, y directamente apuñalaba su pecho y sacaba el corazón, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hacían? Prácticamente lo establecían con una finalidad de cordialidad con los dioses en general, ¿no? Y en algunos casos también se sacrificaban lo que son niños. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son imágenes de cómo practicaban lo que son las ceremonias religiosas, los sitios, los lugares, y también hablamos un poquito de sus dioses, ¿no? Aquí tenemos el Onichi Ainyu, que es conocido el dios del sol, el Hampuch, dios de la muerte y la violencia, ¿sí? Del sacrificio humano como tal, el Kukulkan, dios del viento en general, ¿no? Entonces, cada uno de estos dioses obviamente tenía una función correspondiente, ¿no? Aquí tenemos el Hanpu, el dios principal, que era conocido como el creador de todos, el Itzamá,
dios de la sabiduría, Iche, diosa de la fertilidad y el agua, Yumax, dios de la agricultura, Kawin, dios del fuego y la medicina, y el Kukulkan, dios del agua y del viento. Miren, ¿cómo representaban directamente a estos dioses? ¿Qué colores podemos observar? Rosado y el café. Ya, muy El bien, y con el café verde también. el verde y el rojo también. Excelente, muy bien, el verde, el rojo, ¿sí? Que prácticamente daban un tono a la naturaleza, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, las aportaciones que los mayas nos dejaron fueron las siguientes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? La señorita Salomé Ochoa, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Salomé. ¿No? Excelente, muy bien. Sí, nota, la señorita o el señor Paul Alcaciega, por favor. Conocimientos. Conocimientos de la cultura maya. Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemática avanzadas, con el uso de decimales y el cero. Escritura jeroglífica avanzada para la época. Técnicas de riego y agriculturas avanzadas que le permiten cultivar durante todo el año, a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal cual el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos como un calendario religioso de 260 días. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Las aportaciones que también en este caso destacamos, ¿no? Hablamos del uso de los decimales, el cero, de los calendarios. ¿Se acuerdan cuando nos decían que el fin del mundo va a darse en el año 2012? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, Licen. Excelente, ¿no? En base a los calendarios mayas, ¿no? Que nos decían que el mundo se iba a terminar directamente en esa fecha, ¿no? Si bien es cierto, recordemos un poquito que los mayas obtenían lo que es una visión del mundo cíclica, es decir, que todo volvía al punto de inicio. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando pasó el año 2012, algunas personas directamente mencionaban que podría ser el fin del mundo por la enseñanza que nos dejó, pues, los mayas, ¿no? Pero, en fin, los mayas prácticamente establecían de que sería, pues, una nueva jeroglífica avanzada para la época. Si bien es cierto, en la partecita de acá detallamos lo que son imágenes, ¿sí? De la escritura de los mayas como tal, ¿no? Y cada una de estas imágenes prácticamente tenía una representación, ¿no? Hablamos directamente de las técnicas de la chinampa, en el caso directamente de el regadío de los cultivos. También hablamos directamente acerca de un desarrollo bastante importante en la astronomía y sobre todo, pues, el estudio de los calendarios, ¿no? Que prácticamente lograban determinar los días del año, ¿sí? Fin de la cultura maya. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo, por favor? Fin de la cultura maya. Una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y el aumentar las necesidades de la alimentación, se agotaron los recursos naturales y, sumándolo a largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Por otro lado, una teoría distinta propone que las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando a los mayas y que las culturas españolas, con la conquista de América, fueron los que terminaron para destruir la cultura maya que ya se encontraba en declive. Excelente, muy bien, 10. Ahora, dentro del final de la cultura maya, realmente se establece de que el crecimiento demográfico prácticamente debilitó a esta cultura, obviamente al no tener los recursos, al no tener los alimentos, y también por el ataque de algunas otras culturas que existían alrededor, ¿no?
Si bien es cierto, pues, el final de la cultura maya prácticamente no está establecido al 100%, pero ellos directamente fueron de base fundamental para que culturas que posteriormente aparecieron en estos territorios tengan lo que son características propias de sociedades, de las formas de agricultura, de las formas directamente religiosas y sobre todo directamente de la creación de templos ceremoniales, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros estamos en esta diapositiva, por favor. ¿Sí? Todos nos encontramos aquí en la plataforma. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, en este video, por favor, este video me parece que tenemos solamente unos 10 minutitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo vamos a revisar en este momento y por sorteo, una persona va a dar la lección el día de hoy. ¿Qué les parece? Bien. Bien, mal, bueno, Bien mal. A ver, vamos acá. Vamos a hacer de la siguiente manera. No, a ver, este video, por favor. Ya, muy bien. Dejamos el audio en silencio, ¿no? Por favor, ¿sí? Muy bien. Vamos a realizarlo de la siguiente manera, ¿sí? Este video, por favor, quiero que lo revisen en casa cuando tengamos un tiempito, ¿no? El video no tiene más de unos 5 a 10 minutos, nada más, ¿sí? Y la siguiente semana yo les voy a preguntar, ojo, otra cosita que me olvidaba mencionarles, ¿no? ¿Sí? De vez en cuando ya van a tener una lección del tema que nosotros trabajemos en clase, ¿sí? Y eso va a ser una sorpresa. ¿Les gustan las sorpresas? No, Menos, Sí, listo. licenciado. Correcto. Excelente, muy bien. A todos nos gustan las sorpresas, ¿no? A veces, en este caso, son buenas, son malas, pero bueno, las sorpresas siempre nos gustan a todos, ¿no? Muy bien, entonces, para que después no me digan, profe, no nos avisó, no había estudiado, bueno, entonces, en ese caso, ya están informados, ¿no? De vez en cuando tendremos una lección del tema que nosotros trabajemos en ese momento, ¿sí? Este video, pues obviamente lo van a revisar en casita con el tiempo, con todo el tiempo del mundo, cuando tengamos un tiempito al salir del trabajo, unos 10 minutos nada más. Y la próxima semana ya voy a verificar qué tal nos fue. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Lisen estaba levantando la mano, disculpe. Sí, dígame, por favor. Lisen, y ahora también tenemos videos así como en la plataforma anterior. En las diapositivas, sí, en las diapositivas ¿Sí? les tenemos. Y igualmente hacemos los resúmenes o ya no. Muy bien, por el momento ya no. Sí, ya no les voy Ya. a forzar a que hagan el resumen de los videos. Ya no les voy a mandar. Sino después no alcanzamos para los exámenes. Sí, por el momento. Pero si ustedes van avanzando bien con notas correspondientes, obviamente no van a tener ese trabajo. Ahora, si estamos mal en notas, si no presentamos, no participamos, ahí sí directamente vamos a hacer ese trabajo, ¿no? Pero por el momento no, ¿sí? No lo vamos a realizar. Ya, Lisen, gracias. Listo, muy bien. En ese caso, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias. Gracias, igualmente.